nuevamente por toda esta situación que se ha dado. Sabemos, Señor, que tú tienes, Señor, en tus manos todo esto, Señor, que tú lo has permitido de alguna manera, Señor, para que tu pueblo vuelva su corazón a ti, Señor, en el nombre de Jesús, pero al mismo tiempo también para hacer una depuración, Señor, de los pensamientos, de las mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad, Señor. En esta mañana nosotros nos ponemos en tus manos, Padre, rogándote, Señor, que nos hables, Padre precioso, por amor a tu nombre, Señor. Aquellos que escuchan puedan tener, Señor, un oído obediente, un oído atento, Señor, a tu palabra. Y el que expone, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda tener lengua como de discípulo, Señor, para poder entregar tu palabra, Señor, y dar al cansado, al agobiado, Señor, al abatido, Señor, el ánimo necesario. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, levanta bandera en medio de este lugar, Señor, y que nosotros sigamos proclamando la verdad de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Envía, por favor, esa administración quíntuple sobre nosotros, Padre, y que podamos, Señor, salir edificados de este lugar para seguir edificando, Señor, en nuestras casas y en todo lugar, Señor, donde nosotros desarrollemos actividad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga también a aquellos que en algún momento nos habrán de escuchar a través de las redes sociales, ¿verdad? Y los que están en este momento también, que el Señor los bendiga. Amén. Bueno, yo lo que le suplico con todo mi corazón, hermano, es que no dejemos de orar, no dejemos de buscar al Señor, metámonos a su presencia. Ahí en esa presencia hay plenitud de gozo, dice la palabra, amén. Pero en esa presencia es donde nosotros vamos a alcanzar precisamente el poder tener, hermano, el fluir del Espíritu sobre nuestras vidas, amén. Bueno, usted sabe que solo quiero platicar con usted un poquitito de esto, y es el hecho de las cosas que se están ya dando. Un cambio de gobierno dentro de esta nación que es hegemónica implica muchas cosas. Y aunque para muchos no parezca, así lo es. Se están moviendo no solamente en este lugar, sino en todo lugar se está moviendo, por supuesto, las huestes, las potestades, los principados, los gobernadores de maldad, y obviamente porque la luz se está también esparciendo por todo lugar para alcanzar al que es alcanzable en este tiempo, amén. Y nosotros no debemos de dejar de hablar de la verdad de Cristo. Por ahí se escuchaba algunas cosas, ¿verdad?, que se están dando, y es ya algunas prohibiciones, ¿verdad?, con respecto a algunos pasajes de la palabra que van supuestamente en contra de ciertas mentalidades, ¿verdad?, de ciertos grupos. Entonces nosotros no podemos dejar de hablar, no callaremos, por amor a Sion no callaremos. Nosotros vamos a hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído y de lo que hemos creído, amén. Y obviamente pues tras de esto habrán consecuencias, pero el Señor nos dice a nosotros que no debemos de temer, amén. En medio de todo, recuérdese que la oscuridad no prevalece frente a la luz. Eso es lo que la Escritura dice. Y nosotros entendemos eso y tenemos que seguir adelante. Amén. Van a haber situaciones adversas, eso es indiscutible. Pero como hijos de Dios vamos a salir adelante. El Señor nos va a guardar, el Señor nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fe en fe. Así dice la Escritura, de poder en poder. Entonces tenemos que creerlo, amén, tenemos que creerlo, porque eso es lo que para nosotros está prometido. No hay arma forjada, dice la Escritura, contra nosotros. No hay arma forjada que nos pueda hacer frente, amén. Esa es la herencia de los hijos de Dios, así dice la Escritura.
Entonces, lo importante es que nosotros sigamos caminando para desarrollar ser hijos de Dios. Amén. Porque si no, pues también entonces, ¿cómo le hacemos, verdad? Si seguimos nosotros en tinieblas, no, obviamente no vamos no vamos a reflejar la luz y nos vamos a confundir incluso entre los mismos de las tinieblas. Entonces, creo que nosotros debemos, por supuesto, de hablar la palabra y de esforzarnos. Es el tiempo de esforzarnos. Que hay batalla espiritual, va a haber batalla espiritual y la hay. Y creo que muy enfáticamente la batalla más recia es contra la familia. Eso es definitivo. Y usted y yo tenemos que pararnos firmes contra las acechanzas del enemigo, con nuestra panoplia, ¿verdad? Con toda la armadura de Dios en nuestras vidas, para que entonces podamos hacer frente y, dice la Escritura, que al haber terminado todo, nosotros estemos de pie. Amén. Entonces, le suplico que estemos orando fuertemente, que busquemos el rostro del Señor. Usted ahí en su casa, con su familia, tal vez ninguno de los hermanos quiera estar con usted orando, usted éntrele solo, tal vez ni su familia va, pero usted éntrele. Usted y yo tenemos que hacer frente a esta situación. El ejemplo es lo que nos va a llevar a nosotros, hermano, a alcanzar la victoria. Amén. Y si no, de todas maneras, el que lo hace, el Señor va a propiciarle victoria y le va a recompensar. Amén. Entonces, busquémoslo de todo corazón. Amén. Quería decirle eso porque las cosas se están poniendo adversas, ¿verdad? Adversas. Y aunque algunas cosas les están dorando la píldora a muchos, ¿verdad? Poniéndoles una pantalla por ahí, haciéndoles creer muchas cosas. Hermano, nosotros sabemos que por debajo de agua se están entretejiendo muchas situaciones adversas y especialmente para la iglesia. Amén. Porque todo esto va dirigido a la iglesia. Eso téngalo usted por seguro. Amén. No, las tinieblas, ¿por qué va a combatir a las tinieblas? Si una casa dividida no prevalece, dice la Escritura. Entonces, por eso el Señor mismo se los dijo cuando aquellos le dijeron, tú por Belcebú echas fuera a los demonios. Y les dijo el Señor, ¿cómo Belcebú va a echar a otros demonios si Belcebú de todas maneras es parte de ellos? Entonces el Señor les dio a conocer, yo soy la luz. Y entonces sí, por eso es que se van, porque yo soy luz. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender eso. No se van a dividir, se van a unir, se van a unificar. Y hoy me llamaba la atención lo que decía Oscar, y es cierto, nosotros tenemos que unificarnos. Amén. Nosotros tenemos que ser de un mismo sentir, de un mismo pensar. Y obviamente nuestro pensamiento se va a unificar cuando nosotros estemos unificados en el pensamiento de Cristo. Amén. Y de ello, por eso yo quiero platicar con usted acerca de algo que el Señor puso en mi corazón. Y pues me costó un poquitito quizá titularlo, pero al final le titulé así, de esta manera: de mente espiritual. Amén. No de mente, ¿verdad? Sino de mente espiritual. Entonces, hermano, cuando nosotros analizamos la Escritura o empezamos a ver la Escritura con respecto a esto, nos damos cuenta, y yo se lo he dicho en múltiples ocasiones, yo no me voy a cansar de decirle esto: si algún lugar, hermano, es la parte, dijera yo, esencial, básica, en donde se mueve la batalla espiritual, es en la mente. Las mentes son el campo de batalla, es el lugar de batalla para nosotros. Por eso, cuando se habla de la armadura de Dios, uno de los lugares, hermano, que está prácticamente protegido o como quiera el Señor que lo protejamos, es con la salvación, con el pensamiento de salvación, es la cabeza, nuestros pensamientos. El yelmo o el casco de la salvación es importantísimo para nuestras vidas. Y cuando hablamos de salvación, estamos hablando de una alimentación continua. No sé si me pueden ayudar con el versículo, aquel que el apóstol Pablo habla y le dice, creo a Timoteo o a Tito, no recuerdo, uno de los dos,
les dice que deben de cuidarse de ellos mismos, de la doctrina, para que los oigan, dice, puedan crecer en salvación. Entonces, nosotros puedan ser salvos. Y hay otro pasaje, me parece que es, no sé si es ese, si no es otro, donde dice que nosotros debemos de buscar, creo, la leche espiritual, si no estoy mal, para que crezcamos para salvación. Entonces, es importante que usted y yo podamos ver que la salvación, hermano, no fue solamente, y claro, esa es la parte más importante, sin ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, como bien también decía mi hermano Oscar, no hubiésemos podido nosotros hacer nada. Por nosotros mismos no podemos definitivamente salvarnos. Nadie se va a salvar con sus justificaciones, ni por su propia justicia, a menos que fuera como Daniel, o fuera como Noé, o fuera como Job. Así dice la Escritura. Si yo voy a destruir una ciudad, dice el Señor, solamente y en aquel lugar habitase Noé, Job y Daniel, serían los únicos que por su justicia se salvarían a sí mismos, y solo ellos, ni siquiera los que estuvieran al lado suyo. Entonces usted tendría que tener la estatura, y yo, de cada uno de ellos, para poder salvarse. Entonces la cosa sí está difícil, pero ¿sabe qué? Precisamente por eso vino el justo Jesucristo, para dejarnos a nosotros un camino, como dijeran por ahí en una expresión hace tiempo, ¿verdad? Papita, hermano. Fácil, ¿verdad? Para que nosotros anduviésemos. Mire, lo único que tenemos que hacer es creer. Y a veces la gente dice, no, es que tan fácil, solo decir, Señor, yo creo en ti, levantar su mano y empezar a leer la Biblia y empezar a caminar conforme a la Escritura. No, yo tengo que hacer algo más. ¿Y para qué quiere hacer algo más? ¿Para qué quiere hacer algo más? Si ya se lo dieron todo, si ya se lo entregaron, si ya nos dieron, hermano, todas las cosas compradas con precio de sangre. Ya nos dijeron, este camino es de santidad, es el que los lleva a ustedes de regreso a la casa del Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues caminen conforme a la palabra, en santidad y en honor para con el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Leamos, por favor, y luego vamos a seguir con esto. Amén. Es primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Va, ¿ya vio? Entonces dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Sí? ¿Qué más? Perdonar. Y de la doctrina. Y de la doctrina. Es decir, de la forma de vida que tú llevas. ¿Qué más? Persiste en ello. Persiste en ello. ¿Y entonces? Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, hermano, eso no es cuestión de que unos días somos cristianos y otros días somos mundanos. Esto es una cuestión de perseverancia. Esto es algo que nosotros tenemos que tener. La doctrina es una forma de vida continua. Y si hablamos de doctrina, estamos hablando de la doctrina de Cristo, porque hay muchas otras doctrinas. Aquí le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole la doctrina sana, la doctrina de Cristo. Lo que nos enseñaron, el fundamento que es el Señor, y los apóstoles y los profetas y los que escribieron la palabra profética más segura. A partir de ahí, si tú ejerces en tu vida la doctrina de aquello que fue escrito, entonces, y perseveras en ello, vas a salvarte tú, los que te oyen. Así que la salvación, hermano, es el casco de la salvación, no es solo que usted se imagine que o en un acto profético o de fe, usted y yo digamos, amén, me puse mi casco de salvación. Excelente, se puede hacer, pero tiene que traer consigo doctrina y perseverancia y cuidado de sí mismo. Amén, ¿sí me doy a entender? Para que entonces nos podamos salvar nosotros y los que nos oyen. El otro verso lo tienen por ahí, alguien que, ¿no? Sí, hermana, por favor, allá lo tiene la hermana, mira, corre, eso, Dani.
de Pedro 2:22. Como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Chilera la versión esa, ¿va? Bien deportiva. ¿Cuál es? La Biblia del lenguaje sencillo, ¿no? O la Dios habla hoy, quizá. La NTV, a la Nueva Traducción Viviente. Ok, entonces mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de anhelar, pedir a gritos. ¿Cómo pide un bebé su leche? Así. Así hace. ¿Ah? A ver, las hermanas que tienen bebés, ¿cómo hacen sus bebés? Levanta la mano y espera que usted le diga, a ver, papito, ¿qué quieres? Olvídelo. El niño tiene hambre, hermano, y grita y patalea y hace de todo para llamar la atención porque necesita el alimento espiritual. Digo, necesita su alimento en ese momento. Y usted como hijo de Dios, de igual manera tenemos que ser nosotros. Buscar, patalear, chillar, aquí mire, venir, doblar rodillas en nuestra casa, donde sea, decirle, Señor, te necesito. Pastor, abra los martes también, hombre, ya déjese de cuentos, con mucho gusto lo hacemos. Porque es necesario que usted y yo, hermano, busquemos la leche espiritual no adulterada para que crezcamos en la salvación. Porque esa salvación es la que nos va a llevar a nosotros, hermano, a alcanzar, ser puesto en nosotros un casco que no permita que nosotros pensemos otra cosa, más que en esa salvación, más que en el irnos. Que estemos confiados en la gracia que vendrá del Señor para que nosotros nos vayamos con Él. Amén. Es necesario que usted y yo entonces, hermano, pongamos nuestra mente en las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, vayamos aquí. Por eso quiero hablarle de mente espiritual. Alguien que tenga esa mente espiritual, ¿sí? Que sea de ese tipo de mentalidad, de una mentalidad espiritual. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 2, dice la Escritura, porque la ley del Espíritu de vida, oiga, en Cristo Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Mire cómo la Arcas Fernández lo describe. Mediante esta unión con Cristo, eso me gustó, la ley del Espíritu vivificador me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La Nueva Traducción de la Biblia al Día lo dice de esta manera, perdón, el Nuevo Testamento de la Biblia al Día dice, porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del círculo vicioso, eso me gustó, del pecado y de la muerte. Entonces, mire, aquí nosotros tenemos un panorama de qué es lo que Dios vino a hacer sobre nuestras vidas. Vuelvo otra vez a decirle lo siguiente, y quisiera que usted se lo dijera al que tiene al lado suyo. La mente es el campo de batalla espiritual. Ok, entonces mire, nuestras mentes son el campo de batalla espiritual. Y por eso hablábamos del crecimiento en la salvación. En la salvación se crece. Le decía, tal vez no concluí este pensamiento, pero le tengo que decir que la puerta de la salvación la abrió Cristo. Pero de ahí para adelante, nosotros tenemos que esforzarnos. La tierra prometida ya está ahí adelante. El Señor ya abrió el Mar Rojo, ya abrió el río Jordán. Nosotros lo que tenemos que hacer es caminar y entrar por fe y caminar por fe y alcanzar lo que tenemos que alcanzar. Amén. Ok, entonces, como aquí está diciendo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La Arcas Fernández, como le decía, mediante esta unión con Cristo, la ley del Espíritu vivificador me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, de los círculos viciosos del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué debo yo de hacer? Número uno,
encontrarme con esa ley vivificadora, la ley del Espíritu. Pero ¿cómo me encuentro yo con la ley de la vida? ¿Cómo me encuentro yo con la ley del Espíritu vivificador? ¿Ah? ¿Cómo me encuentro? Gracias, amigo. Cuando yo me encuentro, hermano, en unión con Cristo. Cuando yo me uno. Cuando yo estoy, lo voy a decir así, cuando estoy atado a Cristo Jesús. Cuando Él es lo más importante para mi vida. Cuando Él es lo primero en mi vida, entonces yo empiezo a entender la ley vivificadora o la ley del Espíritu, o esa ley que nos ha llevado, hermano, a trasladarnos o a sacarnos más bien del círculo vicioso del pecado y de la muerte y ponernos en los círculos virtuosos de la vida de Dios. Entonces, cuando yo me empiezo a unir a Cristo, cuando yo lo empiezo a buscar, cuando yo empiezo a llegar donde Él está, cuando yo voy a la oración, cuando yo voy a la búsqueda de su palabra, cuando yo empiezo a ir detrás de Él, entonces yo voy a alcanzar, hermano, esa ley que me vivifica. Y esa ley que me vivifica, lo primero que empieza a trabajar es mi mente. Los pensamientos empiezan a ser diferentes. Platicábamos hace unos días con un hermano y él me decía, es que es tremendo que cuando uno está, aunque lo escuche, está expuesto a las cosas de la palabra, de repente uno le llegan tentaciones, le llegan cosas por hacer que antes uno hacía, que le eran fáciles hacer, pero que ahora no. Ahora llega la tentación, ahora llega la forma, por ejemplo, qué sé yo, tal vez de hacer alguna su movida por ahí, ¿verdad? Alguna su transacción no muy clear, dijeran aquí, ¿verdad? Algo turbia. Y entonces, hermano, ya cuando no, pero eso no está bien. Pero esa no es la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque uno empieza a estar con Cristo, a estar con Cristo, a estar con Cristo, a unirse, a unirse, a unirse. Participamos de la Santa Cena, más todavía nos unimos con Él. Porque su genética empieza a ser la nuestra. Participamos de la oración, más empieza a ser la comunión con Él, la comunicación con Él. Nos empezamos a juntar con Él. Y entonces el Espíritu nos empieza a recordar la ley, nos empieza a meter la ley a nosotros, la empieza a imprimir en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, aún en nuestros cuerpos. Porque hay esa ley de los miembros que nosotros tenemos es una ley de pecado. Pero lo que hace la ley del Espíritu es matar esa ley en nosotros. Entonces nuestros miembros ya no sirven al pecado, sino empiezan a servir a Cristo Jesús. Pero movidos ¿por quién? Porque usted cómo se mueve, hermano. Porque su mano quiere ir para allá y usted allá va, ¿verdad? Y todo el cuerpo está aquí, ¿verdad que no? Su cabeza es la que dirige aquello, sus pensamientos son los que dirigen el resto de su cuerpo. Entonces es lo mismo, el trabajo empieza a ser en el momento en que nos unimos nosotros a Cristo. Mientras más nosotros estamos unidos a Cristo, más entonces vamos a actuar en la ley vivificadora del Espíritu, en la ley del Espíritu vivificador, que es la ley de la libertad. Amén. Donde todo me es lícito, pero no todo me conviene. Donde todo me es lícito, pero no todo me edifica. Donde todo me es lícito, pero yo no me voy a hacer esclavo de aquellas cosas que aun cuando yo las practique, si no le agradan al Señor, hay que dejarlas. Fíjese que qué extraordinario es aquello. ¿Sabe por qué? Porque no hay prohibición. Nos empiezan a sacar la mentalidad que la serpiente le puso a Adán. ¿Se recuerda qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva en principio? Y por supuesto a Adán pues resultó en lo mismo. Con que Dios te dijo, lástima que no tenemos uno de los muchachitos porque se los pregunta ahorita y también se lo va a decir.
Pero le dijo la serpiente, con que Dios les dijo que no podían comer de ninguno de los árboles del huerto. ¿Era eso cierto? No. El Señor les dijo, de todos pueden comer. De todos pueden comer. Lo único es que de estos que están aquí, eso no. De eso no, no pueden comer. Fíjese que del árbol del conocimiento del bien y del mal, sí iban a poder comer en algún determinado momento. Y del árbol de la vida también iban a comer. Pero poco a poco iban a ser dosificados en su momento. No era el tiempo. Pero hubo un engaño. Y ahora igual. Vas a la iglesia y todo te lo prohíben. No puedes ir a fiestas, no puedes fumar, no puedes beber. Usted haga todo lo que se le dé la gana. Pero eso sí, de todo vamos a rendir cuentas. Pero eso sí, no todo lo va a edificar. Pero eso sí, no todo le conviene. ¿Sabe por qué? Porque si en algún momento dado, en medio de todos esos círculos viciosos, le llega el momento de que le quiten la vida porque es hijo, va a pasar al otro lado definitivamente. Pero como por fuego se va a salvar. Entonces cada quien decidirá. Mire, yo le voy a decir algo. Yo no estoy hablando de perder salvación, aunque también está en el filo de la navaja con eso. Aunque corre mucho riesgo. Porque al final empieza a pecar, a pecar, a pecar, a pecar y se vuelve un inicuo. Es decir, alguien que no tiene ley, alguien que no lo gobierna nada. Bueno, aparentemente pues porque lo gobierna el pecado. Y resulta perdiéndose porque al final de todo ya no quiere nada con Dios. Entonces es demasiado riesgoso. Pero prohibiciones no hay. Lo que hay son parámetros para nuestra vida. Y eso es lo que no nos gusta a muchos, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a un trabajo, o cuando, lo que nos dan es un libro, así, ¿verdad? Donde están todo lo que usted va a desarrollar dentro de aquel lugar, ¿verdad? No me recuerdo cómo se llama eso, ¿alguien se recuerda? No, bueno, sí, más o menos es un reglamento, pero específico para lo que usted va a desarrollar, ¿verdad? Es como un manual de trabajo, ¿verdad? Manual de trabajo. ¿Pero qué es eso? Es solamente un parámetro para su vida. Por ejemplo, si usted llega a trabajar a un lugar de electricista, pero usted pues sacó su licencia, pero su licencia es, qué sé yo, no sé, a lo mejor es A, B, C y el A es ayudante. Pero se empieza a meter usted a hacer cosas, bueno, el ayudante puede tocar, qué sé yo, voltajes de 110 y 220. Pero de repente viene y dice, vamos a probar qué será trabajar con unos 5,000 voltios. Si no sabe, lo más seguro es que se va a morir. Es lo más seguro. Hermanos, y con 12 voltios se muere la gente, hombre. En un aire acondicionado. Mal tocado, se muere. Pega directo al corazón la corriente. Claro, no ha pasado, pues tan seguido. Pero sí ha pasado. El asunto es que usted y yo, de igual, nos están dando los parámetros. Pero ¿a dónde tiene que llegar aquello? A la mente. El trabajo es en la mente. Es usted el que decide cómo llevar a cabo las cosas, cómo administrar los pensamientos hacia su vida espiritual. Si lo estamos haciendo bien a causa de esta ley, porque nos estamos pegando cada vez más a Cristo y nosotros vamos entendiendo cómo el Espíritu se va moviendo, cómo el Espíritu nos dice que tenemos que hacerlo, entonces vamos a llegar sanos y salvos hasta la casa del Padre. Pero si no,
puede ser que algunos se puedan morir antes. Y la Biblia lo dice, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? ¿Por qué habremos de morir antes de tiempo? ¿Sabe cómo es eso? Como aquel niño que le empiezan a decir desde pequeño, no estés comiendo esas frituras, no estés yendo a comer tanta hamburguesa, no comas todas esas 3 libras de papas que te comes todos los días fritas, ¿verdad? Todos esos chips que tenés ahí, porque para comer no compra unas bolsitas así, sino compra de aquellos que son mega familia, ¿verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia. Yo, gracias a Dios, no vivo con usted, pero tengo familia e hijos. Cuando empiezan a ver aquellos desmanes, hermano, en la comida y en todo, y eso sí, frutas y verduras pero ni en la mente le pasan, ¿verdad? ¿Qué va a suceder al final? Como me dijeron a mí, ¿va? Usted lo que tiene es mayonesa en vez de sangre, ¿va? Lo digo por experiencia propia. Hermano, perdóneme, al final se va a terminar muriendo. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la salud verdaderamente? En lo que usted piensa. Cómo usted administra sus pensamientos. Yo no sé por qué cuando la palabra dieta, hermano, es así como repugnante, ¿verdad? Para muchos. Solo le dice, tiene que llevar una dieta, pero es una dieta alimenticia. Es una forma de administrar mejor su comida. Eso es lo que le están diciendo. Sanamente. No le están diciendo deje de comer. Le están diciendo sea administrado en lo que come. Pero solo le dicen dieta y ya empieza a pensar, ay, no voy a poder ir a tal lugar a comer. Y a este otro. Y aquellas cosas. Y ya le pasan los platos por acá, hermano. Y al final dice, empiezo el otro mes. ¿Por qué? Porque el pensamiento lo dominó. El pensamiento no lo llevó a la realidad de tener una vida más saludable. Sabe que se está muriendo, sabe que está poniendo, hermano, cosas que están matando su corazón y su ser interior. Pero no quiso administrar su pensamiento. No lo hizo. Yo ya, gracias a Dios, ahora hablo con libertad porque ya estoy saliendo a caminar. Y lo invito. Tal vez a comer sano todavía me hace falta, pero ahí vamos. Hermano amado, pensamiento, el pensamiento. ¿Usted quiere ser libre? Entonces lo que tiene que hacer es tener el pensamiento de la ley de la libertad. Queremos unirnos, queremos llegar a ese entendimiento, unámonos más a Cristo. No nos separemos más. No digamos, ahora voy a buscar trabajo para diezmar bien, pero no llegar a la iglesia 2, 3, 5 días. ¿De qué sirve? Le voy a decir algo, como dijera el apóstol Germán, ¿verdad? Atacándome a mí mismo. Prefiero que ni trabaje ni que diezme, pero que busque al Señor. Aunque el que no trabaja, el que no quiere trabajar, que no coma tampoco, dice la Escritura, ¿verdad? ¿A qué me quiero referir? ¿A qué para qué va a empezar a buscar 2, 3 trabajos o un trabajo, hermano, donde usted se esté matando y casualmente, ¿va? Le ofrecieron las horas de mayor pago para no buscar a Cristo? No le estoy tirando a nadie, usted sabe que yo no soy así, ¿verdad? Es parejo. Lo que yo le quiero decir es, unámonos a Cristo. Busquemos al Señor. Y alguien me podría decir, no, porque este solo habla de venir a la iglesia. Si yo busco al Señor en mi casa, bueno, eso es lo que yo espero, ¿va? Pero por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Perdóneme, hermano, cuando uno se queda en la casa, uno dice, lo voy a ver por internet, pastor.
Déjese de charadas, hombre. No es así. O se duerme o tiene algo más que hacer. Pues como no, nadie lo está viendo, ahí solo lo pone en el YouTube o en cualquier otra, ¿verdad? Y usted está haciendo todos sus oficios y lo que menos hace es poner atención. Entonces no está creciendo en una sana doctrina. Al contrario, cada vez está más afanada, y eso fue lo que le dijo el Señor a Marta. ¿Se imagina usted? El Señor Jesús visitando su casa todos los días para darle palabra. Que el pastor Willie Clunan, el Señor, sentado ahí a su sala. Y está usted, está su familia, y usted dice, nah, ahorita le voy a preparar unos huevos aquí a la ranchera al Señor Jesucristo para que mire que yo sí hago bien los huevos rancheros, con frijoles, crema y demás. Que yo sí trabajo en esta casa. Pero todos estos solo llegan y rápido van a sentarse ahí delante de él. Y el Señor solo predicaba y observaba que Marta pasaba, venía, iba, hermano, con la cubeta para limpiar el baño, con las ollas allá se oían, ¿verdad? Salía corriendo para la tienda a traer aceite, a traer huevos, a traer pan. Y el Señor seguía predicando. Y al final, ¿qué le dijo? Ay, Martita, le dijo, afanada y turbada está tu alma. Entonces dése cuenta, cuando nosotros no nos unimos a Cristo, ¿sabe qué hay? Afán y turbación. Eso es todo lo que hay. Ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿cómo vamos a comer? Ay, ¿será que nos van a hacer esto? ¿Será que nos van a deportar? ¿Será que vamos a poder arreglar? ¿Será que va a haber esto? ¿Se va a ver? Hermano, perdóneme, turbación, afán, nada más. Pero usted y yo lo que tenemos que hacer es buscar al Señor con todo nuestro corazón. Yo no le estoy queriendo matar sus anhelos, sus ilusiones y sus deseos. Hágalo. Pero ¿sabe qué? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le va a venir por añadidura. Porque eso es lo que la Escritura dice, y esa es parte de la ley del Espíritu vivificador. Yo tengo la ilusión de comprar mi casa. Éntrele. Si ya tiene los puntos necesarios, si tiene la plata para enganchar y si está listo, hágalo. Pero no por eso deje de buscar al Señor. Si la casa se le volvió un ídolo, deje el ídolo, véndala y váyase otra vez a rentar. Cuando esté preparado, vuelva a comprarla. ¿Será, pastor? Pero si usted todo lo que me costó, sí, a usted. Cuando venga de parte de Dios, nada le va a costar, va a ser fácil, se le van a abrir las puertas, usted va a estar tranquilo, va a seguir buscando al Señor y siempre va a tener provisión. Me gustaba algo que decía el hermano Paquito. No dice ahí que la mujer se hizo rica con todo lo que le cayó. No, sino que lo que hizo fue el Señor pagar sus deudas. Y después le dejó la olla de ahí, o la vasija. Y tranquilo. Ya no se llevaron ni a sus hijos, ni a ella, ni su casa, ni nada. Pagó y listo. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero si no, afanada y turbada está nuestra alma. ¿Y qué le dijo al Señor a María? Que ella dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo. Yo no creo que María, hermano, se la haya pasado limándose las uñas todo el tiempo, ¿verdad? Ni chinas sabían en ese. No, sí sabían. Yo no creo que se mantuviera ella ahí rascándose la panza tampoco. Pero cuando llegaba el Señor, ahí estaba trapeando. Ding dong. ¿Quién es? Soy yo, decía el Señor. Lo vamos a dejar bien ordenadito. Sí, Señor, pasa adelante y a sentarse a sus pies. Cuando el Señor terminaba, agarraba el trapeador y hasta, sí, ya había terminado. Lo que pasa es que no me di cuenta. Y le dijo el Señor, porque la mejor parte, la que fue trabajada en sus pensamientos, la que tiene una mente espiritual ahora, es María. Pero Marta no, porque tenía el alma turbada. Entonces sus pensamientos no estaban quietos. Sus pensamientos daban muchas vueltas. Usted lo ve en la respuesta que le da.
al Señor. No, si mi hermano va a resucitar ahí al final de los tiempos. No había entendido que la resurrección estaba delante de ella. Yo soy la resurrección y la vida. Pero ¿quién sí lo sabía? María. María sí lo sabía. Se postró a sus pies, Jesús lloró y le dijo, vamos a levantar a tu hermano. ¿Dónde lo dejaron? Allá está, de aquel lado. Hay una piedra, que muevan la piedra. ¡Lázaro! Ven fuera. También a Lázaro, ¿verdad? Porque Lázaro era peor todavía, ¿verdad? Llegaba el Señor. ¿Quién es el Señor? Por la puerta de atrás. Ni siquiera estoy. Pero al final, desátenlo y déjenlo ir. Dijo Lázaro, no. Ahora el Señor se movía. Venga, por favor, hermano. El Señor Jesús iba para allá. Usted es el Señor Jesús, la representación de él. El Señor iba para allá y Lázaro así, mire, como que era guardaespaldas, ¿verdad? El Señor se sentaba y Lázaro, aquí hermano, si quieres siéntese. Y mire, y Lázaro aquí, mire, así, a la par, ¿verdad? Vamos a ver al que resucitó. Venían a ver al que lo había resucitado. Se paraba otra vez el Señor y se paraba a Lázaro. El Señor empezaba a predicar y Lázaro así, mire, como que era chicle, ¿verdad? ¿Por qué? Gracias, hermano. ¿Por qué? Perdóneme, hermano. Se había ido al infierno, ya había ido al Seol. Lo levantaron de ahí. Y entonces, para volver otra vez al mismo círculo vicioso, no, dijo, yo me voy a pegar a Cristo, voy a poner toda mi mente en Él y voy a entender qué es lo que está diciendo. Para entrar a la ley de la libertad, por el Espíritu vivificador. Pero sigamos, mire, Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven, lo voy a poner así, pero los que vivimos conforme al Espíritu, ¿en dónde ponen la mente? En las cosas del Espíritu. O sea que ahora vamos a caminar así, viendo hacia los cielos, con los ojos hechos para atrás, ¿verdad? Y vestidos de blanco. ¿Eso es lo que dice la Biblia, sí? No, la Escritura lo que nos está diciendo a nosotros es, pongan su mente en las cosas de arriba. Pongan su mente, ¿dónde están las cosas de arriba? Están encriptadas aquí en la Escritura, están puestas ahí en la Escritura. Pongamos nuestra mente en el que Él viene, en el que vamos a regresar, en el que nuestro amado está a la diestra del Padre y que Él nos está viendo desde los cielos y nos ha enviado a su Espíritu Santo para guiarnos. Usted y yo lo que tenemos que hacer es poner nuestra mente en las cosas de arriba. Y ahí lo está diciendo, porque el que vive conforme a la carne pone la mente en las cosas de la carne. Eso es todo lo que piensa. Mire cómo lo dice el Nuevo Testamento de la Biblia al día. Los que se dejan dominar por la baja naturaleza viven solo para autocomplacerse. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu Santo se conducen como agrada a Dios. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo le dura a uno el comprar un carro nuevo? La alegría de comprar un carro nuevo. Lo compró hoy es domingo, ¿eh? Lo compró hace 3 días que no estaba lloviendo. Ya hoy está todo sucio. Ay, qué feo se ve el carro. Ya no me gusta. Y como tiene niños chiquitos, aquellos pasan. Ayer vi a Emanuel así, se vino de allá corriendo. Pasó en todos los charcos habidos y por haber. Ya se imagina usted con su carro nuevo y pasa su hijo así en todos los charcos y luego ¡pum! Al carro. Y usted dice, ¡no! ¿Cuánto tiempo le dura a uno eso? Poco, 2, 3 días, una semana, cuando huele a nuevo.
Y después ya no. Se casó, qué alegría. ¿Cuánto tiempo le dura la alegría? Bueno, debería durarle toda la vida. Pero me refiero a la emoción, pues. Bueno, 6 meses, 1 año, 2 años, ¿verdad? 30 años, dice la hermana. Sigue emocionada. Y el hermano Paquito solo así. Está bueno, gloria a Dios, qué alegre. Pero me refiero, hermano, bueno, usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? A la euforia esa de lo carnal. 1 o 2 años. Y después la cosa empieza a cambiar. Ya vienen los niños. Ya la hermana ya no es aquella Coca-Cola en botella, ¿va? Ahora es en bolsa, dijo alguien. Antes él era varón de Dios, ahora es balón de Dios, ¿verdad? Cambian las cosas. Pero ¿sabe qué? Si nosotros solo nos dedicamos a tener la mente puesta en las cosas de aquí de la tierra, ahí dice la Escritura, que entonces esos solo viven conforme a la carne. Pero si usted y yo ponemos nuestra mente en las cosas espirituales, si buscamos las cosas espirituales, si nosotros, hermano, empezamos a vivir conforme de acuerdo al Espíritu Santo, entonces dice, vamos a agradar a Dios. Y el Señor viene por aquellos que le agradan. Busquemos las cosas de Dios. Busquemos nosotros, hermanos, las cosas de arriba. Pongamos nuestra mente en las cosas de arriba. Mire, el Código Real dice de la siguiente manera: porque los que están sujetos al poder de la mala inclinación piensan solamente en las cosas de la carne, pero los que están sujetos al dominio del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuando uno piensa en las cosas de la carne, lo domina la carne. Cuando uno empieza a poner su confianza, su mente en las cosas del Espíritu, lo domina el Espíritu. Y sus frutos empiezan a ser visibles. A ver si puedo llegar a donde voy a llegar, o a donde quiero llegar. Tal vez no, pero quiero dejarle esto en su corazón. La palabra poner la mente viene de un griego que es froneo. Oiga, que significa ejercitar la mente. Ejercitar la mente. El ejercicio es una disciplina que uno tiene que tener, una perseverancia que uno tiene que tener. Por eso lo que leía a mi hermano Ricardo: cuídate de ti mismo, de la doctrina, y persevera en ello. Es una disciplina que tenemos que tener. Entonces, hermano, el poner la mente en las cosas de arriba es una disciplina que tenemos que tener continuamente. Usted y yo tenemos todos los días, hermano. ¿En qué pensamos? Claro, yo entiendo. En el trabajo, en las cosas de la casa, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, etcétera. Amén, qué bien. Eso es parte de estar en esta tierra. Pero, ¿en qué momento pensamos en las cosas de arriba? ¿Será que cuando estamos nosotros quizá trabajando y de repente meditamos, Señor, cuán grandes y maravillosas son tus obras? Mire, muchos de los escritos de David no fueron cuando fue rey, sino muchos de los salmos fueron escritos cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre, siendo un hombre menospreciado, porque usted se recordará que cuando preguntó Samuel, dijo, ¿y tienes otro hijo? Le dijo, sí tengo otro. Ese es hijo de fornicación. No se lo dijo, sino lo dijo el mismo rey David. Por eso lo tenemos cuidando allá las ovejas. Pues ese no es propio de la casa. Allá está cuidando las ovejas. Pero el rey David, estando ahí en ese lugar, empezaba a ver, se imagina usted los paisajes, ¿verdad? Obviamente, pues bonitos, ¿no?
Y entonces empezó a escribir: cuando veo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Y sabe qué me da la pauta? Que a él lo mandaban desde la mañana hasta la madrugada, hermano. Porque si miraba el firmamento y luego miraba las estrellas y la luna, era porque ahí se la pasaba. Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que tú le visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, dice. ¿Se imagina usted, hermano, aquella meditación tan extraordinaria, verdad? Pero hay gente que piensa todo lo contrario. Cuando yo tenga dinero y entonces ya pueda sentarme ahí en mi mecedora y entonces voy a meditar en el Señor. No, hombre, ya para entonces va a estar caliente la cosa aquí. Este es el momento para pensar en el Señor. Cuando usted trabaja, cuando usted va a la iglesia, cuando usted va al trabajo, cuando usted va a la escuela, cuando usted, donde quiera que usted esté, ahí tenemos que tener la mentalidad nosotros de espiritual. Agrademos a Dios con todo nuestro corazón. Pongamos la mente en las cosas de arriba. Voy a ir tratando de finalizar ahorita y le quiero llevar a un pasaje más. Romanos 8:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Oiga eso. Pero la mente puesta en el espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Esto va para usted. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Pero oiga, si en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Cómo me doy cuenta yo de alguien que verdaderamente el espíritu de Dios está habitando en él? Cuando está pensando en las cosas del espíritu. Cuando su deseo es ya no pecar. Cuando su deseo es ya no comportarse como un carnal, ni ser como un carnal. No carnal mexicano, ¿verdad? Sino un carnal de carne, pues, de cosas que no agradan a Dios. Mire, solo le voy a leer algo aquí que yo tengo, que apunté, aunque, bueno, leámoslo rapidito mejor y ya lo voy a ir dejando. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar. Verso 9 le dije, sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu, si en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, no dice con vosotros, en vosotros. Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Entonces voy a correr solo para leerle estos dos pasajes. Mire, Mateo 16:23, Nuevo Testamento recobro. Pero él volviéndose dijo a Pedro, el Señor Jesús, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mire cómo lo dice la Biblia en lenguaje sencillo. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, ¿estás hablando como Satanás? Vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca.
¿Sabe cómo se da uno cuenta? Cuando no está sino pensando en las cosas de los hombres. Cuando uno pide que otros desobedezcan y que no cumplan los planes de Dios en su vida. Cuando uno está aconsejando de una manera que no es. No, hombre, ya deja a tu mujer, mira, 7 mujeres hay para cada uno, 6 te faltan. Ya ni te preocupes por eso, hombre, ya ni modo, ya ese vino ahí de más, o lo echaste de más, ¿verdad? Por no decirlo. ¿Para qué lo vas a devolver? Eso era lo que le estaba diciendo Pedro al Señor. Señor Jesús, esto que no te acontezca, porque dice la Biblia que él les empezó a decir que él iba a sufrir, porque para eso había sido enviado. Y Pedro, hermano, dijo, no, Señor, pero ¿sabe por qué? Porque cuando uno ve el contexto de esta situación, ¿sabe qué pasó? Se lo voy a poner aquí, mire. Sucedió esto. El apóstol Pablo lo dice. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El Señor no estaba descalificando a Pedro. El Señor lo que quería era decirle a Pedro, hermano, que todavía estaba como un carnal, que pensaba como un carnal, como un niño. Dice, porque todavía sois carnales, en el verso 3, el apóstol Pablo dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Si todavía hay celos, si todavía hay contiendas entre nosotros, no sois carnales. No tienen pensamientos espirituales aún. Si no se tienen pensamientos espirituales, entonces ¿cómo se piensa? ¿Ah? Carnalmente. Pero el Señor le dijo así a Pedro, mire. Pedro, tus pensamientos son como Satanás, como un adversario. Entonces usted y yo, ¿sabe qué? En ese contexto de Pedro, ¿sabe por qué Pedro no quería que el Señor se muriera? No quería que el Señor fuera a padecer eso. ¿Hasta qué? O por qué más bien Él pudiera tomar el reino y les diera a cada uno su buen puesto. No, dijo Pedro, yo aquí, ministro de la defensa, ¿va? Con su espada en mano. En eso estaba pensando Pedro. Pero ¿sabe qué? Todavía era carnal. No lo desechó el Señor para nada. Pero yo le pido en el nombre de Jesús, revisemos nuestros pensamientos. ¿No será que todavía tenemos pensamientos carnales, hermano? ¿No será que todavía tenemos pensamientos como de niños? Porque así lo dice aquí. Y voy a concluir ahí. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y arriba les dice el apóstol Pablo, así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Usted y yo, en cuanto a la malicia, debemos de pensar como niños, pero en cuanto a todas las demás cosas, debemos de ser ya maduros, hermano. Buscar las cosas de arriba para no pensar como carnales. Ay, al hermano, apenas acaba de venir, 6 meses tiene, y yo que tengo aquí 5 años y no me han puesto a nada, él ya está predicando, carnal. Por eso es que no lo pongo a predicar, porque todavía piensa como niño. No, hombre, y si lo pone uno a predicar, hermano, después de la prédica, ¿se imagina usted? Si viene así, va a salir así, ¿verdad? Ya no va a caber en la iglesia, nos vamos a tener que ir todos. Entonces, usted y yo lo que tenemos que entender, claro, de eso no hay, ¿verdad? No vinieron hoy. No, también porque algunos que no vinieron son buenos hermanos. Pero hermano amado, pongamos nuestra mente en las cosas de arriba. Pongamos nuestra mente en las cosas espirituales. Busquemos lo espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así.
Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Póngase de pie, por favor. ¿Qué es lo que busca entonces el Señor? Gente de mente espiritual. Eso es lo que el Señor está buscando. Gente de mente espiritual. Cada día usted y yo tenemos que buscar tener esa mente espiritual. ¿Cómo? Creciendo en la salvación. Buscando que esa vida de Dios esté en mi vida y ejerciéndola, ejercitándome en ella. Poniendo mis pensamientos en las cosas de arriba. Mire, hay gente que dice, sí, hablar del arrebatamiento, eso es ser uno escapista. Eso es porque estos no quieren sufrir. ¿Y a quién le gusta sufrir, pues? Bueno, por lo menos a mí no. O a usted sí. Porque si le gusta, pórtese mal y quédese, ¿va? Pero yo creo que a nadie. Entonces, ¿en qué tenemos que tener nuestra esperanza? En que podemos ser salvos, en que no fuimos hechos para la ira, en que no fuimos creados para, o no fuimos hechos salvos para quedarnos a la ira de Dios, sino para escapar de la misma. Entonces tenemos que poner nuestra mirada ahí arriba. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué no hace las cosas aquí abajo? ¿Por qué no piensa en grande? ¿Por qué no piensa en ser millonario? ¿Por qué no piensa en tener carros y casas como un cristiano que debería de ser? Y yo me pregunto, ¿y por qué no mejor pienso en que verdaderamente hay una morada donde me están esperando? Porque si no hubiesen moradas, dijo el Señor Jesús, yo no se los diría. Yo no estoy diciendo que vivamos como pobres aquí y pues mal vestidos y todos harapientos y lo que usted, no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, si pongamos diligencia en las cosas de aquí abajo, hagamos lo que tenemos que hacer, permitamos que el Señor nos dé inteligencia, sabiduría, que nos conduzcamos bien, etcétera, y que ganemos mucho si usted quiere, pero ¿sabe qué? Que eso no nos haga perder de vista que allá arriba nosotros tenemos un lugar, una herencia, una vida eterna, porque esta se acaba. Así que en esta noche o en esta mañana yo le quiero pedir a usted en el nombre de Jesús que cierre un momento sus ojos y pregúntese, analícese por favor ahí internamente, analicémonos cada uno y veamos si no tenemos pensamientos carnales, si no hay cosas que nos están atando tanto a la carne que nos están llevando a la turbación de nuestra alma. Si usted tiene muchas preocupaciones, muchas turbaciones en su alma, ¿sabe qué? No está aprovechando lo que el Señor le está dando como María. Porque María tomó la mejor parte. Si usted oye y oye la palabra y oye la palabra y oye la palabra y sigue viviendo igual y sigue viviendo con las mismas calamidades y sigue viviendo con las mismas situaciones, ¿sabe qué? No está aprovechando la palabra, la está recibiendo, sí, pero sigue con un pensamiento carnal. Sigue pensando en usted arreglar las cosas. Y déjeme decirle, nosotros no podemos arreglar nada, ni a nosotros mismos podemos arreglarnos. Pero el Señor Jesús en esta mañana te llama y te dice, si tú quieres que yo te ayude, ven y búscame. Ven y afiánzate. Ven y persevera. Ven a la oración, ven a la palabra, ven a la búsqueda del Señor continuamente. Allégate a los hermanos, ahí hay bendición y vida eterna. Ahí en la comunión es donde yo hago que mi sangre descienda y yo los limpio. Pero si usted está afanado y turbado, este es el momento para que ahí donde usted está, o si quiere utilizar este lugar del frente y hacer de él un altar de sacrificio para con el Señor, también puede hacerlo. Tenemos unos minutos para hacerlo. Pero yo le pido en el nombre de Jesús
hermano amado y hermana que está ahí en su lugar. Yo le ruego en el nombre de Jesús que usted y yo podamos decir, ser honestos, ser sinceros, ser claros con nosotros mismos y entender que el Señor nos está llamando a ya no vivir una vida carnal, a ya no unirnos a las cosas de esta tierra. Despeguémonos de las cosas de la tierra y unámonos a Cristo. Busquemos a Dios de todo corazón. Ahí donde usted está, ahí puede levantar sus manos y decirle al Señor: yo ya no quiero nada con el mundo, ya no quiero nada con esta tierra. Yo lo que quiero, Señor, es unirme a tu pensamiento, unirme a tu vida, Señor, buscarte diariamente, Señor amado. Claro, no estoy hablando de irresponsabilidad ni que se vaya a meter a su cuarto y no salir nunca más de ahí. No, estoy hablando de que nosotros prosigamos, que hagamos lo que tenemos que hacer, pero que nuestro pensamiento sea de continuo en la casa del Señor, sea de continuo en las cosas de Cristo, sea de continuo en servirle, en amarle, en buscarle todos los días de nuestra vida. A eso me refiero. Que los afanes de esta tierra, por lo que usted oiga, por las noticias, aún las peores que vengan, déjeme decirle algo. El Señor dijo: jamás te dejaré, jamás te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Nada te va a hacer falta, ninguna provisión te va a hacer falta, ni espiritual, ni física, ni material. Siempre estará el Señor ahí para bendecirte. Siempre el Señor te hará salir adelante. Siempre el Señor, como es tu Padre y es mi Padre, responderá por nosotros. Pero es necesario que dejemos el pensamiento carnal, los pensamientos de esta tierra. No te aferres a las cosas de la tierra. Aférrate, aferrémonos a las cosas del Señor. No nos aferremos a las cosas de esta tierra. Las cosas de esta tierra son pasajeras. Nosotros somos como la hierba del campo. Hoy estamos en la mañana y en la tarde se puede secar. Así que en el nombre de Jesús, yo solo voy a orar por usted ahí donde está. Padre, en el nombre de Cristo, en esta mañana, yo te doy gracias, Señor, por tu misericordia. En esta hora, Señor, yo te ruego con todo mi corazón que seas tú el que tome nuestros pensamientos, Señor. El que nos afirme en el pensamiento espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, quede plasmada, Señor, en nosotros. Que tu palabra, Señor, por tu espíritu, sea cincelada en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes y aún en nuestros cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos cada día ir en pos de las cosas de arriba, en las cosas espirituales, en las cosas del Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Y ya no en las cosas de la carne, ya no, Señor, en las cosas de esta tierra, que ya no nos afanemos, que ya no nos turbemos en nuestra alma, Señor, porque cada día trae su propio afán, cada día trae su propio mal. Mas para nosotros que valemos más, dijo el Señor, que los pajarillos y que la hierba del campo, que las flores del campo, seguramente nada nos faltará. Seguramente toda provisión vendrá sobre nosotros. Pero si ponemos nosotros nuestra mirada en las cosas de arriba, que hoy esta palabra quede en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Que envuelva nuestra mente espiritual, que envuelva nuestra mente en este espacio de cerebro que tenemos, que envuelva todo nuestro ser, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que nuestros pensamientos sean cada día reformados por medio de la palabra. Y así veamos la transformación de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Sí, Señor. ¿Por qué no lo cantamos y luego después de eso nos vamos a ir con paz, con bendición, en el nombre de Jesús? Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti.